Lo voy a intentar con otro plumón. Yo voy a intentar con este. No, no pintan, hija. No, no pintan. Les quedó mal, perdón. Mi hija ya se los echó. Entonces, rápidamente. Es que a ver si le tienen a mi cuadro. Sí se puede voltear aquí la cámara, ¿verdad? Sí, sí, por sí. Pásame la jalita desde la etapa verde para echarle. Ah, ya vieron. Estos son como mis apuntes, ¿no? Y esto sería... Estoy en una reunión, mamá. Esto sería básicamente lo que es una emoción. La emoción es algo que consiste en algo que llega de momento, súbito, es pasajera, generalmente se da a partir de una crisis. Las crisis pueden ser positivas o negativas y estas van a ser de acuerdo al ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? No voy a reaccionar igual en mi casa que en el trabajo. Es subjetiva, ¿por qué? Porque no necesariamente está representando lo que realmente quiero sentir. Y va a partir también de experiencias previas. Es decir, si en el pasado a mí mi mamá siempre me regañó por tomar cosas frías, a lo mejor si yo veo que un alumno mío toma algo frío, le puedo levantar el tono de voz de manera inconsciente, sin darme cuenta, por una experiencia previa. O a la inversa. Siempre soy reactiva porque mi mamá me regaña por lo mismo, entonces ya contesto de manera mecanizada. Y también va a partir de las creencias, qué es lo que creo que es correcto o incorrecto. Ajá. Eso es básicamente una emoción. Y les decía en su momento que la emoción básicamente son las que tenemos de manera primitiva. Puse aquí algunas, me faltaron, me parece que 2, que son las innatas, que puede ser el miedo, la sorpresa, la aversión, la ira, la alegría, y por ahí nos faltaría el enojo, que no lo anoté. Okay. Pero al final cada emoción controlada de manera adecuada nos puede dar protección. El miedo nos va a proteger, la sorpresa nos va a orientar hacia eventos nuevos, mientras que la aversión nos va a generar rechazo, la ira es la destrucción de algo que no nos agrada, la alegría es la reproducción de una situación positiva y la tristeza nos da una nueva resignificación social. Ajá. Entonces, básicamente podríamos decir, yo las manejé solamente de manera positiva, porque existen también de manera negativa. La idea con esto es que se aprenda a manejarlas de manera positiva y no de manera negativa. ¿Sale? Entonces, una emoción básicamente viene directamente al sistema límbico, se activa de manera automática, temporal y es biológica. Y generalmente nos va a dar una actitud de supervivencia. Es decir, puede ser una supervivencia psicológica o una supervivencia física. Ajá. Y la reacción es inmediata, no hay tema. Generalmente una emoción es inmediata al suceso, cualquiera que sea. Mientras que el sentimiento es una evocación de un recuerdo, lo que les decía, y ya hay un proceso cognitivo, es decir, ya tengo la oportunidad de pensar. Ajá. Básicamente esa sería como la diferencia entre... Mira, mamá, esto se pinta. Ay, gracias, hija. Ahorita, tápalo. Ya apareció uno. Ya apareció uno, es que ya está ahí verificando cuál pinta. Está bien, está bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No. ¿Cómo que no? ¿No? ¿Todo quedó como clarito? A lo mejor como un ejemplo de emoción sería, por ejemplo, que me ponga contento, ¿no? Porque llegó Telma con un Porque plan, ¿no? mañana me compra un juguete de mi mamá.
Exacto, o sea, se me pone contento, ¿no? O sea, yo ya no decido, sí voy a pensar si me gusta el plan, sé que me gusta, entonces me pongo contento, ¿no? Exacto. Básicamente, bajo ese ejemplo, lo que podríamos decir es que te estás sintiendo feliz o alegre, básicamente, bajo ese contexto. Pero si hablamos de contento, ya nos lleva a un recuerdo, ya hay un proceso cognitivo de que yo ya sé que me gusta que mamá me lleve, por ahí alguien dijo juguetes, bueno, que mi mamá me lleve juguetes, entonces en automático ese recuerdo se va a la parte del pensamiento, ya no entra el sistema límbico, nos toma un poco más de tiempo. Estamos hablando de segundos. Por eso justamente cuando entra el sistema cognitivo, yo ya lo pienso y lo proceso, que eso me da paz, me da tranquilidad. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor a todos nos ha pasado, grandes y chiquitos. El olfato. El olfato es un mecanismo de bienestar. Los niños, por ejemplo, cuando se ponen muy ansiosos y huelen el olor de su mamá o de su papá, les da tranquilidad, aunque no lo tienen todavía asociado, les da tranquilidad. Y yo creo que a todos nos ha pasado que de repente nos llega un aroma y nos tranquiliza por alguna extraña razón. Pues eso tiene que ver con una evocación del recuerdo y eso se va a la parte cognitiva. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. No. ¿No? Gracias. Ok, de acuerdo. Entonces, básicamente la intención de la sesión pasada era el reconocimiento de lo que es la emotividad. Ambas, o sea, aunque parezca que no, ambas están unidas, pero no son lo mismo. Es decir, la evocación de la alegría nos puede llevar al sentimiento del amor. ¿Qué quiero decir con esto? El exceso de bienestar nos da euforia, nos da amor, nos dan amistad, nos dan otro tipo de sentimientos que ya no son una emoción, aunque sí nacen a raíz de una emoción. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer primero que nada para controlar una emoción? Básicamente, lo primero es reconocerla. Ese es el primer paso. Si yo no reconozco mis emociones, no puedo trabajar con ellas. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que cuando me grita mi mamá, me pongo irritable y no puedo ponerle un sticker a esa emoción, no la voy a poder controlar. ¿Por qué? Porque no voy a saber de dónde viene. Y como viene con la emoción y se convierte en sentimiento porque viene de mamá y seguramente hay un recuerdo, no la voy a poder controlar. Entonces, el primer paso es el reconocimiento de la emoción, cualquiera que sea. ¿De dónde nace? Nace a raíz del enojo, de la tristeza, de la alegría, del miedo, porque muchas emociones, muchos sentimientos se dan a partir del miedo. Ajá. Entonces, una vez que yo tengo reconocido la emoción, ahora sí puedo trabajar con ella. Lo primero que tenemos que hacer, recordaron que yo les decía pasada que lo primero era la respiración. Tenemos que aprender a respirar de manera adecuada cuando estamos sintiendo que la emoción llega. ¿Por qué? Porque en lugar de dejar trabajar al sistema límbico, vamos a hacer que pensemos a través del cognitivo. Al hacerlo cognitivamente, nos va a dar tiempo de pensar cómo quiero reaccionar ante lo que estoy sintiendo. Voy a poner un ejemplo. Voy a tener un examen y me da mucho miedo el maestro. Si me da mucho miedo el maestro y tengo reconocida la emoción, va a ser más fácil que yo trabaje con ella. Luego, entonces, ¿cómo la quiero descargar? Pues como me da miedo, no estudio y de todas formas voy a reprobar. Eso sería la parte negativa. Y la otra es, como me da miedo, lo tomo como un reto, controlo ese miedo y entonces hago técnicas de estudio que me van a hacer reformar ese pensamiento de miedo hacia una supervivencia positiva, en este caso intelectual, porque el miedo nos puede llevar a muchas cosas, ¿no? Ese es un ejemplo, Okay. ¿no? El cómo reaccionamos. Eso con los niños, pero por ejemplo los adultos, cuando nosotros nos sentimos amenazados porque nos van a asaltar, por ejemplo, vemos
a gente que se nos está acercando de manera inadecuada, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos dos opciones, básicamente. Gritamos o nos paralizamos, esa sería la parte negativa, o actúo de manera cognitiva. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer como que le estoy llamando a mi pareja, puedo hacer meterme a una tienda, pero ya eso es en el proceso cognitivo. ¿Qué estoy haciendo para ponerme a salvo? Ambas están actuando a partir del miedo. La única diferencia es que cómo actúo a través de la parte negativa donde se paraliza porque el sistema límbico me va a poner en riesgo, o lo voy a llevar a la parte cognitiva donde voy a utilizar estrategias para salvar, y eso me lo va a dar respiraciones. Si yo empiezo a respirar y a sentir mi respiración, cómo inhalo y cómo exhalo, eso me va a dar tiempo para que el pensamiento procese y pueda hacer una respuesta más positiva. Ahora, ya que la tengo así, tengo que descargar esa emoción. El ejemplo sería, el ejemplo que les pongo de, me quieren asaltar, ok, ese miedo ya me va a dejar contracturada, pero no es la única emoción que se me va a generar. A partir del miedo, pues bueno, vienen otros temas, el enojo a la pérdida de lo material, por ejemplo, o la tristeza porque a lo mejor en ese evento salió alguien lesionado, ¿no? Entonces, tengo que descargar esa emoción. ¿Cómo la voy a descargar? Esa es la parte donde ustedes tienen que aprender también a hacer actividades. Si me gusta el arte, puedo pintar. Si me gusta cantar, lo puedo hacer. Pero si, por ejemplo, no tengo identificado cómo descargarla, entonces puedo jugar con diversas actividades. Puedo intentar escribir, puedo intentar dibujar, puedo intentar correr, puedo intentar gritar. En el momento en el que ustedes se sientan liberados, esa es la actividad adecuada para esa emoción. Ojo, porque cada emoción es diferente. Por ejemplo, las personas que se ríen con el tono de voz muy alto generalmente son personas temerosas. Entonces, generalmente eso les evoca que puedan sacar toda esa energía que tienen del miedo, de la ansiedad o de la timidez que están generando, y es una manera de contrarrestarlo. Insano, pues bueno, insano si estoy en una biblioteca, ¿verdad? Pero sano si estoy en una fiesta. Eso es justamente cuando nosotros tenemos que aprender dónde sí y dónde no aplicar ciertas actividades. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Yo, lo de controlar las emociones o, no, reconocer las emociones, por ejemplo, si un chavo me gusta, pero yo no quiero aceptarlo, ¿qué pasa en ese instante? Ese es un sentimiento, Mela. Ya. Pero, Ahora que la veas, Pero justamente eso es como que yo creo que no le ha quedado como muy claro, ¿no? La diferencia entre y creo yo, bueno, algunos sí entendimos la diferencia, pero para hacerlo como más simple, podríamos decir que las emociones son la reacción a una situación, ¿sí o no? Ajá. Para que lo puedan entender como más fácil. Sí, en ¿no? efecto. Por ejemplo, el miedo te causa estrés, por ejemplo. El estrés es una reacción ante la situación que se está viviendo de miedo. ¿Sí? Para que como que lo vayan entendiendo un poquito mejor, porque ahorita que oigo a Melanie, veo que a lo mejor, no sé si con todos, pero pues que sí todavía no queda como muy claro. Ok, sí. De hecho, sí, pero de todas formas, si ella identifica la emoción, va a poder trabajar con el sentimiento. Esa es la parte que creo que como que quede más clarita. Es decir, el sentimiento tiene como raíz, pensemos en un árbol, tiene como raíz una emoción. Ajá. Y el fruto que va a dar ese árbol, por así decirlo, va a ser un sentimiento. Es decir, si mi papá era poco afectivo conmigo, es un ejemplo burdo, no necesariamente, pero si mi papá fue poco afectivo conmigo, muy probablemente la pareja que yo elija
va a ser una persona poco afectiva. Pero si mi mejor amiga tuvo mucho afecto, cuando vea mi relación, lo que va a decir es que no hay amor en mi relación, porque a lo mejor no me abraza, porque a lo mejor, ¿sí me explico? Este es el fruto de una emoción que como nata es una alegría. Ay, perdón, me entró una llamada. La emoción nata es la alegría. A la parte cognitiva la vamos a llevar como sentimiento y entonces ese sentimiento se va a transformar en lo que conocemos como amor. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí. No. Entonces, el ejemplo que puso Melanie, vamos a ver. Sí. ¿Sí me expliqué o no? Sí. Sí. Veo como caras así de how. A ver, nada más para seguir ese ejemplo que tú pusiste, que puso Melanie. Vamos a poner que Los dejé de escuchar. ¿Me escuchan ustedes, chicos? Lo que hice. No sé por qué los dejé de escuchar. Sí. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Están silenciados. Ok, perfecto. Oye, Esperanza, nada más igual para aterrizar el ejemplo que puso Melanie. Entonces, si Melanie llega a la escuela y ve a un niño que le gusta, mejor en ese momento, de inmediato, mejor se puede sentir ruborizada, ¿no? Que se siente emocionada. Eso sería la emoción, ¿no? Exacto. Pero pasado, y ya, ¿no? Eso pasó. Pero a lo mejor si lo sigue viendo, y a lo mejor hay cosas que le gustan, a lo mejor ya lo está asociando de que puede sí gustarle y a lo mejor ya asociar que a lo mejor siente algo por él. Y ese sería un sentimiento. Exactamente así, básicamente. Pero si identificamos que lo primero que siento es ese ruborcito y a ese ruborcito yo le pongo alegría o le pongo bienestar, el sentimiento, la emoción nata, voy a poder controlarla cuando se vuelva a presentar. Exacto. Es como si yo le dijera a Rayo que el mejor equipo de fútbol en España es Barcelona. Sí, sí, Exacto. la neta sí es, la neta sí. Si la neta sí, bueno. Ok, Esa es la emoción. exacto. Colores, mis colores. Ok. Exacto, el primer acto que hacemos generalmente va asociado a la emoción. Uh-huh. Y entonces, eso es lo que queremos trabajar, si esa parte, ¿no? O sea, que a lo mejor si esa primera emoción no es adecuada para el lugar, el momento, podemos trabajarla. De hecho, les voy a platicar una muy rápido. Yo con mi jefe, de repente, cuando estábamos en alguna conversación, yo me reía. Y él hasta un momento llegó a decirme, oye, ¿te estás burlando? Y le digo, no me estoy burlando. Le digo, lo que pasa es que yo así expreso mi ansiedad tal vez en algún momento, ¿no? O sea, me río. Lo que tú hiciste. Ya que le expliqué, entonces él ya lo entendió, entonces ya no se molestó, pero al principio sí, él se llegó a molestar porque yo me reía. Pensaba que no era serio. Exacto, pero puede ser un mecanismo que tienes a través del miedo, asociado al miedo. Exacto, no es que necesariamente te estés burlando, es una manera de manifestar tu miedo y no es adecuado o no, pues bueno, eso es si el otro no lo sabe. Exacto. Y entonces ya lo que hice fue que ya lo sabía y entonces yo también ya traté a mejor cuando estaba él de evitarlo para no tener problema, pero él también cuando ya llegó a pasar, pues ya sabía, entonces ya tampoco hubo mayor problema. Entonces los dos hicimos algo al respecto. Exacto. Eso es lo importante de trabajar con las emociones, hacer algo al respecto. Y lo primero es reconocer de dónde viene. Porque justo un ejemplo, voy a reutilizar tu ejemplo. Si cada que viene tu jefe a ti te da risa, que te pregunte algunas cosas por miedo, si ya tienes identificado el miedo, podemos cambiar la reacción. Se puede. Obviamente no es magia, ¿eh? Ojo, ¿por qué? Porque es mucho más fácil trabajar con los chicos pequeños que con los adultos. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos haciendo de vicios y de muchas otras cosas que nos cuestan trabajo romper. Por eso justamente se puede hacer más lento. De que se puede, pero el trabajo es un poquito más lento. Ahorita, por ejemplo, los jóvenes que están conectados están en muy buen tiempo de adquirir herramientas para que ellos puedan reconocer su emoción, trabajar con ella y decidir cómo quieren proyectarla de acuerdo a las circunstancias. Exacto. Te voy a dar otro ejemplo, más bien, le voy a pedir ayuda a Jimé. Jimé, ¿estás por ahí?
Sí. Ok, te voy a hacer una pregunta. Y a lo mejor lo interesante sería que nos dijeras qué hiciste diferente. Cuando fuimos a Nevada, Toluca, que subimos, nos subiste. Pero cuando fuimos al Teposteco, sí subiste. ¿Qué hubo de diferente entre una y otra? Digo, quitando la parte física, Sí. deja la parte emocional. ¿Qué fue diferente? ¿Por qué en uno sí subiste y en el otro no? No sé, yo creo que fue por tema de inseguridad, tal vez. Ok. Y la segunda vez que hiciste, que sí lo lograste. O sea, algo hiciste diferente porque sí lo lograste. Pues solo me imaginé el llegar. O sea, Ok. ay, no. Ok. Entonces, a ver, Esperanza, mejor ahí te sigue, por favor. Ajá, la primera, estoy casi segura que la primera ocasión no lo hizo por miedo y utilizó el miedo de manera inadecuada. ¿Qué quiero decir con eso? Su miedo a que le pudiera pasar algo la inmovilizó y decidió no hacerlo. La segunda ocasión lo vivió el miedo como un reto. Y al vivirlo como un reto, entonces es un reto hacia sí misma y ese miedo te puede impulsar a hacer cosas de manera positiva, pero siempre cuidando. Estas personas generalmente son muy cuidadosas en su entorno. Cuidan donde pisan y cosas de este tipo, pero la llevan a un mecanismo más asertivo y justo es el que se tiene que conservar en la memoria. ¿Por qué? Porque al final del día ese es el recurso que ella va a necesitar cada vez que haga un evento de este tipo. Por ejemplo, si se va a otro lado a hacer otro tipo de actividad de alto riesgo o de que ella considere pueda estar en riesgo su vida, entonces puede utilizar este recuerdo como mecanismo para impulsarla a hacerlo. Si utiliza el otro, lo único que va a hacer es que se va a empezar a inmovilizar y a la larga le va a dar miedo a hacer este tipo de actividades. Okay. Muy bien. A ver, pregunta. Ahorita estás mencionando justamente las edades en las que puede ser más sencillo de alguna forma identificar emociones para saberlas manejar, ¿no? Quiero que, a mí me gustaría que los chicos escuchen bien esta parte porque justamente se han suscitado hechos en nuestro país en donde no han sido las consecuencias las mejores, ¿no? Tenemos los sucesos donde pues fue una emoción que les generó, por ejemplo, lo que anduvieron, no recuerdo el estado, que mató a varios chicos, ¿no? Eso puede ser que no reconocen, no identifican las emociones o sus sentimientos y qué pueden hacer con ellos. Por eso les dije que era importante, porque ahorita yo creo que ella nos va a asesorar muy bien el por qué la importancia de identificar y cómo podemos de alguna forma proyectarlas al exterior y no las entiendan. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. Ajá, tú dices que los eventos sociales que pueden pasar, ya sea que los vean en las noticias, ya sea que el amigo les comente en una revista, en Facebook, y ven sucesos que detonan miedos, que si ellos tuvieran que hacer un evento similar, pueda paralizarlos. ¿Es correcto lo que entendí, Tocaya? No, más bien que identifiquen las emociones, porque, por ejemplo, la mayoría de los chicos, sus emociones son, bueno, bien es cierto que en la familia, pero también en el contexto social, dígase la escuela o en alguna de las actividades que tengan extraescolares. ¿Cómo identificarlas para poderlas proyectar, para darlas a saber? Porque justamente a lo mejor o sea, no quiero justificar al chico, tuvo una conducta inadecuada que afectó a mucha gente, pero a lo mejor no identificaba bien las emociones o los sentimientos que él tenía y, por ejemplo, no identificaba el miedo y el miedo o el coraje le hizo reaccionar ante esta situación. No sé si ahora sí me expliqué. Es decir, que lo que tú quieres resaltar es lo que este chico hizo de manera inadecuada por no reconocer asertivamente su sentimiento y su emoción.
Exacto, exacto. Ujú, sí, exacto. Ok, de acuerdo. Entonces, si partimos de ahí, en efecto, si vamos a hablar de cosas de nivel criminal, ya hablamos de depresiones y de enojos en un nivel más alto que requieren, ojo, requieren tratamiento psiquiátrico. Puede ir acompañado de un tratamiento psicológico. Por eso es bien importante que los chicos que ahorita nos están escuchando, si ellos empiezan a sentir que pueden tener pensamientos inclinados hacia la parte negativa, la que sea, tienen que acercarse al adulto de más confianza. Mamá, papá, tío, y ahorita que tienen ustedes este grupo, a lo mejor hay gente a la que le tienen confianza, que lo puedan hacer, que se puedan acercar y que se los puedan comentar. ¿Por qué? Porque a veces este tipo de eventos no nada más es con identificar la emoción. A veces hay daños a nivel neuronal con situaciones bioquímicas que hacen alteraciones del comportamiento. Ajá. Entonces, por eso es bien importante que si ustedes como adultos identifican a este tipo de situaciones, pues es más fácil que puedan canalizar este tipo de eventos. Obviamente, ahorita si quieren les menciono algunas tareas y si no, ahorita les copio, creo que se puede escribir aquí, tengo un listado de cosas que se pueden hacer en caso de que ustedes tengan mucha ansiedad. Que se quieran dañar cuando hablamos de cortarse, que se quieran tomar pastillas, dormir mucho, o no poder dormir o no conciliar el sueño de manera clara, Normal. vivir con mucho miedo. Tengo una serie de actividades, ahorita se las comparto, que pueden hacer en caso de que ustedes se sientan así. Pero esto no me va a curar la sintomatología, solamente me va a ayudar a controlarla, pero es importante que como están muy chiquitos, pues tienen que acercarse forzosamente a un adulto. Yo es algo que siempre he recomendado en consulta y en escuela, es la primera puerta tienen que ser los padres o los adultos de confianza y que ellos puedan canalizar de manera asertiva, porque a lo mejor, no lo sé, en casa a lo mejor hay muchos problemas y si se externa esto, puedan hacer el cambio a nivel sistema. Pero si es en la escuela porque me están haciendo bullying o porque no tengo amigos, los padres pueden intervenir de manera asertiva, acompañados de los docentes, para hacer cambios significativos, porque de nada sirve que cada que llegue la ansiedad ustedes hagan una de estas actividades, se calmen. El tema con esto es que puede ir en aumento. Ajá, y puede haber daños hacia su persona o hacia la parte social. Ok. ¿Sí? Justamente llegaste al punto que quería. Ahorita se los comparto para que lo tengan a la mano. Gracias. Pero bueno, ya creo que nos desviamos un poquito. Sin embargo, una vez que ya tenemos identificada la emoción, ya tengo el nombre de la emoción que me está generando. Segundo, ya respiré profundamente por lo menos 5 veces. Ajá, 5 inhalaciones. Después de eso, entonces voy a buscar qué es lo que quiero hacer. ¿Cómo voy a descargar esa emoción? Es decir, por ejemplo, los chavitos que están ahorita aquí con nosotros, seguramente si mamá o el tío o papá nos dan una indicación de algo que no queremos hacer y nos da mucho enojo, gritamos, aventamos cosas, contestamos de mala manera, podemos lastimar a la gente con nuestros actos o nuestras palabras y después nos sentimos culpables por eso que acabamos de hacer. Entonces, eso es de manera inadecuada o poco asertiva. Ajá. Entonces, descargar ese enojo de esa manera no es lo más idóneo. Entonces, buscamos una vez que entramos en ese sistema de me respiro profundo, entonces puedo platicarlo con mis papás, con mi amigo, con mi amiga, con mi novio, de manera asertiva, o lo escribo. La narrativa ayuda muchísimo a controlar las emociones negativas. Es decir, si en ese momento yo quiero contestarle mal a mi mamá,
porque me mandó a hacer algo que yo no quería hacer, entonces puedo escribirle en lugar de contestarle. Una vez que escriba, puedo voltear y decirle a mamá, ahorita voy, o no lo quiero hacer, pero negociarlo. Yo no quise venir. Exacto. Perdón. Sí, yo doy un comentario. Eso que comentas, tú es bien importante, que a veces tenemos que buscar la manera de canalizar cómo descargar esa emoción. Sí, yo me gusta escribir. No voy a extender mucho el comentario, por eso a lo mejor luego, chicos, les hemos recomendado que hagan sus crónicas de la excursión, porque de ahí podemos saber, además de lo que sucedió, si hay algo que a lo mejor tengamos que corregir. Y a veces, desgraciadamente, hasta que no lo vemos en algo escrito, es difícil que podamos detectarlo, porque de repente, si se han dado cuenta en las actividades, pues tenemos como muchas actividades al mismo tiempo. Entonces, ya después, cuando nos sentamos y ya podemos ver con calma lo que está escrito, se pueden identificar algunas cosas. Entonces, es otro punto a favor de las crónicas que yo les puedo comentar, ¿no? Que a mí me sirve. Ajá, pero también puedes pedir que hagan un autorrelato, eso te va a ayudar mucho. Los autorrelatos te van a ayudar para que ellos los lean. Yo te recomendaría que lo hicieran en voz alta, parados frente a un espejo, cuando no pueden lograr algunas metas que tú les estipules o les estipulen en la convivencia, y eso les va a ayudar a identificar qué está movilizando en lo interno. ¿Por qué? Porque van a decir, es que me dio miedo que me saliera no sé, un ratón, ¿no? O me da miedo las alturas, una araña, exacto. Y una vez identificado, entonces ellos van a poder decirte, oye, ¿sabes qué? Es que me da miedo esto. Claro. Y a lo mejor de esa manera tú puedas ayudarles a canalizar o a dirigir de manera más asertiva esa emoción. Ajá. La narrativa siempre va a ayudar. A los que no les dé, porque hay gente que no se les da a escribir, la otra opción es que puedan narrarlo de manera verbal con algún amigo o grabarse. Ahora la tecnología nos permite muchas cosas. Exacto. Entonces pueden grabar un audio narrando justamente lo que les ocurrió, y al escucharse, eso también lo lleva a la parte cognitiva y hace que identifiquemos con mayor claridad lo que ocurrió. Exacto. Al principio se van a cometer muchos errores. Se van a cometer muchos errores a la identificación, pero sobre la práctica lo van a ir avanzando. Ahora, para cambiar una emoción que tengan identificada, que ahí es lo que yo recomendaría de manera inicial, identificar cuál es la primera emoción que yo quiero cambiar, porque a lo mejor eso no me permite socializar de manera adecuada, tener un buen diálogo con mis padres o con mis hermanos o con mis amigos. Primero identifico, y eso lo tengo que hacer por lo menos 21 días seguidos. ¿Por qué 21 días seguidos? Porque para cambiar una situación que se ha vuelto un hábito, necesitamos constancia. Y la constancia es el que nos va a asegurar el cambio. No es magia. No porque yo lo haya hecho 21 días y ya lo haya logrado, quiere decir que más adelante no me vaya a pasar. Me puede pasar, pero justo la habilidad es reconocer que lo hice de manera inadecuada y volver a empezar. Siempre hay un volver a empezar. Exacto, siempre se puede volver a tratar. Exactamente. Pero bueno, muy bien. Entonces, ya que la tenemos reconocida, ya decidimos cómo descargarla, necesitamos pensar, ¿lo que yo estoy haciendo está fundamentado? Es decir, si mi mamá llegó y me dijo, oye, hija, necesito que recojas tu recámara, y yo me enojé mucho y le grité o hice algo inadecuado, lo siguiente sería, a ver, ¿está fundamentado mi enojo? Porque mi mamá me pida que recoja mi cuarto, ¿está fundamentado ese enojo? La cosa más curiosa con todo esto es que vamos a encontrar que no va a estar fundamentado. Eso es lo que vamos a encontrar, porque ese fundamento vamos a darnos cuenta que no es real. Ahora, si encontramos algún fundamento, porque decimos, es que mi mamá usa un tono de voz muy alto y eso me irrita. Ahora, ¿es verdad que te irrita el tono de voz de mamá o te irrita recoger la recámara? Ajá.
Por eso es bien importante en qué está fundamentada la emoción y si es verdad. Perdón, es que tenemos aquí una integrante, miren, se las presento. ¡Hermosa! Ya se quitó. Sí, se quitó la cámara. Sí, dijo, no, yo no quiero salir en la cámara. Ok. Son las dos preguntas básicas que se tienen que hacer. Fundamentar y si es verdad. Ahora, si yo no puedo fundamentar, entonces esa emoción que estoy usando es inadecuada. Y si además ese fundamento que yo digo que sí no es verdad, entonces quiere decir que tengo que modificar. ¿Qué quiere decir esto? Finalmente las emociones de manera asertiva no nos van a generar conflicto con todas las personas. Sin embargo, las emociones mal fundamentadas nos van a generar conflictos con las personas, pero también con nosotros mismos. Ese es un buen indicador. Yo usaba la palabra culpa, pero la culpa no es un... ¿Quién está ahí? Hola. ¡Ay, qué hermosa! Dile, estoy toda greñuda. Se parece a su mamá, pero le estamos haciendo qué hacer. Está bien, está bien. No te preocupes. Te vale. Pero Yo no me he bañado. Demasiada información. Ya, perdón. Pero... Eso es de relleno. Entonces, de relleno. si vamos a modificar, lo primero que tenemos que hacer es un acto de humildad. Me gustaría, porque he hablado mucho, me gustaría que los chicos me dijeran qué es para ellos la humildad. La humildad es... La acción que hiciste hace rato. Ah, Sí. sí. A ver, explícala. Cuando tienes dinero o cuando tienes algo. ¿Quién? Cuando tienes dinero, O alguna cosa que los demás no. okay. Yo. No estoy de acuerdo, no puede. Yo. A ver, me Yo. la... Es la acción de dar o apoyar cuando lo tenemos o cuando podemos. No. Ese es otro valor, pero no es ese. Sí, no. Como no ser presumido. O cosas grandes. Más o menos. Yo Digamos tengo que andas como como una tibio. definición que es como aceptar nuestras culpas sin mostrando como la mejor actitud. No te entendí, ¿me lo puedes repetir, por favor, Como- María? Aceptar nuestras culpas mostrando la mejor actitud porque tú sabes que tú lo hiciste, entonces lo aceptas. Ok, de acuerdo. Sí, Yo. nada más que... a ver. Según tiene que ver con cuando reconoces que requieres ayuda para algo. Así lo manejo yo. Sí. Básicamente, yo quitaría la palabra culpa. Es una palabra que no me gusta usar porque esa es programación negativa. Sin embargo, en efecto, es el reconocimiento de quién soy, positivo o negativo. La capacidad de decir, este soy yo, eso es humildad. Yo. A ver, te escucho. Tener el valor de aceptar una responsabilidad. Ajá. Una responsabilidad, una manera de ser, un sentimiento, eso es humildad. ¿Pero qué palabra? Humildad. O sea, sí, pero dijiste que no te gustaba usar o así. Culpa. La palabra culpa. Es que la culpa no es ni una emoción ni un sentimiento genuino. La culpa es algo que nos insertaron nuestros padres, nuestros educadores, por algo que debíamos hacer como ellos esperaban que lo fuera. Si no cumplimos con esos estándares, entramos en temas. Entonces, sí es importante establecer normas y límites y seguirlas, pero no sentirnos mal por ser nosotros mismos. Es que es un tema más complejo, no quiero entrar mucho en él porque
ahorita lo que creo que es más importante es el reconocimiento de la emoción, porque el sentimiento de la culpa es más complejo, porque viene con una programación diferente. Si no lo usamos de manera adecuada, se puede volver un lastre en nuestra vida. Entonces, por eso no me gusta usar esa palabra, pero no tiene nada que ver con que sea inadecuado o no. Solo creo que es una palabra que no me gusta usar, para no entrar en tanto detalle. Es como una palabra mal usada. No precisamente, Sí, porque al final del día tiene que ver cómo te tienes que programar, ¿no? Yo puedo decir que yo estoy aprendiendo a no cargar con culpas y aceptarme conmigo misma. Cuando yo hago ese proceso, entonces dejo de tener culpa por ser yo. Y por ende, entro en otro nivel de pensamiento. No por eso quiere decir que voy por la vida atropellando la vida de los demás, sino tiene que ver con la parte de no sentirme responsable de cosas que no me tocan. Pero es como todo un proceso. Y es un nivel un poquito más elevado de lo que estamos hablando ahorita. Sí, si quieres, Esperanza, avancemos con lo que traes programado. Y la culpa también te lo dejaría un poco a un lado, porque sí es más complejo. Yo también creo que... Es mucho más complejo y esto están chiquitos. Sí. Entonces, una vez que No se sientan reconocemos culpables, chicos. con humildad, una vez que reconocemos con humildad lo que soy, lo que siento, lo que emotivamente puedo emanar, lo siguiente sería describirlo. Tengo que describirlo para mí. Es decir, yo ya digo, ok, ya identifiqué qué es enojo. ¿Qué es el enojo para Esperanza? Entonces, esa fue la actividad que hicimos la vez pasada. Sí. Reconocimos esa emoción y la definimos a partir de nosotros, no del otro, de nosotros. Una vez que yo la reconozco, pero con hechos reales, no fantasiosos, no lo que sale en la televisión, no lo que leemos en revistas. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver mucho con dogmas y paradigmas, entonces nos metemos en otro tema. Pero sí tiene que ver con la parte de describirlo a hechos reales. ¿Qué es el enojo? Yo puedo describir a lo mejor el enojo, es sentirme mal conmigo por algo que no me salió, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿está fundamentado en un hecho real? Pues seguramente si yo me voy a mi pasado voy a ver cosas, voy a decir, sí, cada vez que yo hago algo mal, me siento así, y entonces lo traduzco como enojo. Esa es mi definición. Una vez que yo ya tengo eso establecido, entonces sí ya puedo pasar a la parte de pasarla de negativa a una herramienta. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final del día no hay emoción o sentimiento negativo como tal. Sí puede traer cosas negativas, pero podemos transformarlo en una herramienta. El ejemplo claro y preciso es el ejemplo que pusieron de Jimena, me parece que fue, que el miedo para ella la paralizó la primera vez, pero la segunda no. Entonces el miedo se transformó en una herramienta de vida. Eso es lo que sí podemos hacer con las emociones. De que pueden generarnos algo negativo, lo podemos utilizar como herramienta. ¿Por qué? Porque el enojo nos servirá de herramienta. ¿Alguien cree que sí o alguien cree que no? Tal vez. Tal vez, ¿por qué? Pues depende de la situación, ¿no? Pero a lo que se refiere la pregunta de Esperanza, Gadiel, es así tal cual, así como viene, ¿el enojo te sirve de algo como herramienta, así como en ese momento? Pues no. Yo creo que sí dependería de la situación, porque para el box, pues se podría expresar para echarle más ganas, ¿no? Sí. Ok, ¿alguien más? María. Yo digo que no, pues porque pueden sacar en la venganza o cosas así que no son cosas positivas, entonces es como, por ejemplo, si yo me llego a enojar de algo, sí, yo me enojé, busco qué hacer para ponerme contenta y eso ya lo dejo en el pasado.
No, porque entonces lo que estamos haciendo es, a ese mecanismo se le conoce como evasión. Estoy trasladando mi enojo, obligándolo a la emoción. Por ejemplo, ¿alguien conoce? Ay, se me fue el nombre. Es un actor que hacía películas de risa. Cantinflas. Robin Williams. Robin Williams. Él padecía un trastorno depresivo, ansioso, lo que lo llevó al suicidio. ¿Alguien de ustedes ha visto alguna película de él? ¿Lo podrían haber imaginado siquiera? No, No. pues, yo no me imaginaba que era depresivo, hasta que cuando lo vi dije, ay caramba, porque es muy animoso. Exacto. Sus películas. Eso es lo que pasa cuando nosotros trasladamos una emoción negativa, por así decirlo, a algo positivo. Finjo que estoy feliz, finjo que estoy bien para los demás, aunque por dentro me esté sintiendo mal. Realmente esa persona no estaba haciendo nada para sí mismo. Ese es un problema, no podemos omitir las emociones. Siento enojo, hay que descargarlo. Ese no hay tema. Hay que buscar descargarlo. Narrativa, ejercicio, platicando, cantando, bailando, dibujando, como quieran. Pero hay que descargarlo. Ajá. Entonces, no podemos trasladar una emoción de tristeza a la alegría. Ajá. ¿Qué sí podemos hacer? Ah, bueno, me siento triste, me puedo sentar a llorar. Si estoy en el espacio, en el lugar adecuado, lo puedo hacer. Reconocer por qué lo estoy sintiendo y ver qué puedo hacer para que esa emoción se vuelva una herramienta. Por ejemplo, si me siento triste porque... Yo, mi perro. ¿Por qué? Porque, no sé, saqué 5 en la escuela. ¡Corre al baño! ¿Qué hicieron de la pipí? Perdón. Está bien. Me siento triste porque saqué 5 en el examen y reflexiono que a lo mejor no le eché las ganas o porque me la pasé viendo mi serie favorita y no estudié. Ese sentimiento me puede... Karen, dile a Caro que te ayude. Ay, ¿me esperan un minutito? Perdón. Está bien. Sí, está bien. Ayun, ya hiciste de las tuyas. A ver, no, una esperanza para que... Richard, voy de aventura, ahorita vengo. ¿Haz aventura? ¿Por una botana? No tardes. O tráenos para todos. Por algo más importante. Ok. Ya, perdón. Está bien, no te preocupes. Ok, entonces, esa tristeza se puede utilizar de herramienta, ¿sí? Para que la siguiente vez, si no me gusta sentirme triste, entonces tengo que buscar cómo solucionar eso para no volver a generar esa emoción, porque al final esa emoción es mía. Todo lo que yo hago va en función de esto. Pero si yo finjo que no pasa nada, lo único que voy a hacer es acumular esa tristeza. Y a la larga, entonces sí puedo generar cierta depresión o cierta frustración a no poder resolver algo que vengo cargando. Es como llenar un vasito de agua y obviamente va a llegar un momento entre gota y gota que se va a empezar a derramar. De ahí viene la ansiedad y de ahí viene la depresión, el exceso de algo, que no pudo tener salida. Por eso el ejemplo no sería lo idóneo, porque al final del día ese ejemplo lo único que está haciendo es omitir la emoción y trasladarla a una emoción positiva. Pero esa emoción existe, ahí está en ella. En el momento en el que vuelva a ocurrir el evento, se va a volver a sentir igual y se va a ir acumulando. ¿Y vamos hasta aquí? Pues no. Hasta ahí vamos bien. Bueno, yo voy bien. Ok, por acá abajo, toca ya. Sí, todo bien. Sí. ¿Segura? Sí. No confías Te en veo tu con cara. familia. ¿Será porque la conozco, Mosco?
No, sí, estoy bien. Sí, sí, sí. Ok. Ahora, es importante que si tengo emociones positivas, debemos incentivar que existan más. Es decir, si a mí me gusta leer y eso me da felicidad, me da tranquilidad, bueno, entonces incentivo eso. Pero si veo películas de terror y eso incentiva mi miedo y no puedo dormir en las noches, no veo películas de terror. ¿Me explico? Porque entonces incentivamos de manera inconsciente la parte negativa que no siempre podemos controlar. Es importante que si reconocemos que nos da bienestar, hagamos más actividades de esas para incrementar ese estado de bienestar. Ajá, Sí. porque también la mente se programa. ¿Hasta aquí dudas? No. No. Estamos bien. Ok. Ahora, es importante que recordarles, bueno, a las personas que lo saben y a los chicos, pues, decirles que del lado derecho tenemos el control de las emociones. Del lado izquierdo tenemos la parte emocional. Entonces, si nosotros trabajamos con la mano derecha, lo que queremos escribir, nos va a ayudar mucho, porque acuérdense que los hemisferios son cruzados. Ajá. Entonces, si yo trabajo con mi mano derecha la narrativa, la voy a enviar a la parte del razonamiento lógico, lo cual me va a ayudar a llevarlo a un proceso cognitivo con una solución más asertiva. Pero si queremos descargar la emoción, utilizamos la mano izquierda. Podemos rayar, podemos romper, utilizando la mano izquierda o el lado izquierdo. Puede ser las piernas, el ojo, lo que ustedes quieran. Eso nos puede ayudar también a sacar la parte emotiva. ¿Sale? ¿Dudas? No. Ok. Y ya, pues, por último, hay que reconocer el tipo de personalidad. Con la derecha. Pido la palabra. Lo hice a Fernando que cuando les vaya a pegar, lo haga con la izquierda para que me cause una emoción y no lo haga. Buen ejemplo, ¿eh? Pero tendrías que pegarles con la derecha, o sea que le falló, porque lo único que vas a hacer es descargar. Ya, vale. Yo lo siento por su trasero. Pero bueno, ya para ir cerrando un poquito, es importante reconocer el tipo de personalidad que tenemos. Generalmente hay personas que son impulsivas, se les llama reactivas, son personas reactivas, son personas que no piensan cuando están bajo un estado de emoción. Simplemente llegan y actúan. Es importante, ¿por qué? Porque a estas personas les cuesta el doble de trabajo controlar sus emociones. ¿Por qué? Porque justo son reactivas, son explosivas. De hecho, seguro que conocen gente que piensan que son personas lentas, ¿no? Que uno dice, oye, es que se está quemando el área de los frijoles y tú vienes con tus pasos. Son personas un poco más lentas. Sin embargo, generalmente este tipo de personas son más asertivas, que las personas que son reactivas. ¿Por qué? Porque al final del día, la parte reactiva no te deja procesarla de manera cognitiva, mientras que el que va más lentito sí lo hace. Pero, ojo, ninguno de los dos son factores favorables. ¿Por qué? Porque resulta que se está incendiando la casa y yo soy lenta, pues bueno, ya para cuando quiera sacar a mi familia, ya no me fue tan útil. Entonces, los extremos tampoco son buenos, ¿no? Siempre hay que tener la parte media. Hay que, justo aprendiendo a mediarlas, hay que saber cuándo es importante correr y cuándo es importante ir despacio. Con las emociones. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, válgame la redundancia, el enamoramiento, ¿no? El enamoramiento es un proceso de, por ejemplo, los jóvenes simplemente viven el enamoramiento. El amor como tal no lo viven. ¿Por qué? Porque duran 1 o 2 semanas y ya rompieron. Entonces, se quedaron en esa etapa.
y solamente se quedan con la parte emotiva. Realmente el amor como tal, el sentimiento como tal, no lo viven. Ese solamente lo viven de manera parental hasta que tienen una relación estable y aprenden a aceptar al otro tal cual es. Y esa es una forma de decirlo, porque realmente aceptar al otro tal cual es implica que no dañe mi persona, ¿sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo digo, bueno, a mi pareja le gusta pegarle a las mujeres. Ah, bueno, pero él así es, así lo quiero. No, ya está rompiendo la línea del respeto, ¿sale? Entonces, básicamente lo que hay que hacer es, primero, reconocer. Segundo, descargar. Y la tercera y la básica es Respirar. ¿mande? Respirar, ¿no? Ok. Y con esto lo que vamos a hacer es que reactivamente vamos a ir encontrando mecanismos. Yo podría decirles, pues si están enojados, deberían de sonreír. No. Cada persona va a buscar la manera de descargarlo y cada manera va a tener su propio mecanismo. No podemos esperar que todas las personas resuelvan el problema de la misma manera. Cada cabeza es un mundo. Cada persona resuelve de acuerdo a sus recursos. Eso Sí, es todos son parte de la humildad. diferentes. Pero es parte de la humildad. Reconocer al otro a partir de que puede tener cosas que yo no tengo o puede tener cosas que sí tengo, es reconocer al individuo como tal, como individuo, ¿vale? Entonces, emotivamente también uno diría, bueno, es que, no sé, si fuera mi novio, yo lo hubiera cortado. Bueno, si fuera tu novio, pero como es el mío, yo decido qué hacer con eso. ¿Sí me explico? Con lo que me está generando esa persona. Entonces, justo no podemos hacer comparaciones emotivas, particularmente de emociones, con otros. ¿Por qué? Porque al final del día lo único que vamos a hacer es tratar de alcanzar las metas a partir de las recursos, de las cosas que el otro tiene, no de las cosas que yo tengo. Y ese sería el primer error, ¿no? Tengo que resolverlo a partir de mis recursos. Y si los resultados no les gustaron, tú hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Punto. Porque si nos vamos a la otra parte, entonces nos vamos a estar responsabilizando por no actuar como esperan los demás. Y eso nos genera más problemas. Entonces, básicamente, este sería como el resumen de cómo ir mejorando poco a poco nuestras emociones. Yo les había dicho que iba a utilizar un cuento. A mí me gustaría mucho que antes de narrarlo, cada quien en un cuadernito, en una hoja, escriba qué emociones va a ir identificando en esta narrativa. Y después digan si estuvo bien o estuvo mal lo que el otro hizo, porque esta historia me gusta porque al final del día implica el razonamiento, pero también implica la parte de la asertividad en el manejo de situaciones. Okay. Y había una vez un rey que tenía un subordinado y entonces se fueron a una guerra de tierras. Y en la guerra de tierras le cortan el dedo al rey. Y entonces su súbdito le dice, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces el rey voltea desconcertado y le dice, ¿qué te pasa? No te quiero más en mi reino. Y lo corre. Cuando lo corre, él voltea y le dice, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Al pasar de los años, el rey en un enfrentamiento es detenido por un grupo de indígenas y lo iban a sacrificar para su dios, pero cuando lo desnudan descubre que le hace falta un dedo y entonces lo hacen indigno para su dios y lo dejan libre. Entonces en ese momento el rey dice, caray, ya entendí por qué me decía que bueno, pero nunca entendí por qué me dijo que qué bueno que lo despedí. Entonces lo manda a traer y le dice, a ver, quiero saber, ya entendí por qué me dijiste que bueno del dedo, ahora quiero entender por qué me das las gracias
de que te haya despedido. Y le dice, muy sencillo, si yo hubiera estado con usted en esa batalla, no lo hubieran sacrificado a usted, me hubieran sacrificado a mí en su lugar. Entonces, hoy por hoy estamos aquí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es una historia que me gusta justo porque nos deja mucho que pensar. Pero me gustaría, antes de que hablaran los adultos, me gustaría más que Sí. los chicos externaran su opinión acerca de esta historia. De la Biblia. Pues me parece que es como que a veces hablamos como demasiado rápido y precipitadamente, como que te guías por un sentimiento base o una emoción base que te hace que digas las cosas directamente sin pensarlo dos veces, haciendo como que hieras a los demás, pero siempre habrá alguien en el que quepa la prudencia, que en este caso fue el súbdito del rey, y que sabrá lo que es verdad y lo que pasó y que tú solo estabas enojado, triste, frustrado, la emoción que sea en ese momento. Como la película Sin Filtro. ¿Sin filtro? Sí. Ok, la voy a buscar, no la he visto, pero la voy a buscar. O sea, cansadinha. Yo creo que pues, mete varias cosas, como la reacción al instante y como la consecuencia que te puede traer. Pues yo creo que no todo es malo, hay que ver también las cosas positivas. Ok, ¿quién más nos falta? Santi, Mi hermano. Lali, Madre. Fernando. Lali ya dijo. Ah, Yo ya perdón, dije. perdón. Mamá. Yo no dije Jimé. Yo dije Jimmy, perdón. Gadiel, Santi y Fernando. Los chicos, faltan los chicos. Mejor los grandes. Chicos de varones, no chicos de edad. Pues es que no Órale, tengo más. nada. Pues, ¿qué pensaste? ¿Qué piensas sobre la historia? Pues como que lo que no hizo el rey fue ver más allá de su nariz, ¿no? Pues, ¿cómo lo digo De yo? su dedo más bien. Dido. Ay, mira. Porque no vio a futuro, o sea, no vio si lo vencían, si no lo vencían, qué pasaba si lo corrían, o pues, qué iba a pasar con el súbdito, con el plebeyo. Ok. ¿Quién más? A ver, yo no sé qué tengo que hacer, pero bueno. Es que no escuché la historia porque fue por sus frituras o algo. Mi traje frituras, fui al baño para ser exactos. Ah, Pero fue el nos trono. nos falta. El trono del rey. Descargué. Ya dejé mis descargas. Falta Gadiel y luego ya si quieres los grandes. Sí, a ver, Gabriel. Yo pienso que pues habla de alguien que no ve más allá de lo que debería de ver y no pone mucha atención a lo que los demás sienten. Ajá. Ok, interesante. ¿Quién más? Derechos de autor. Ya no falta de los chicos. Pues creo que ya, Esperanza, si quieres. Ay, ¿yo? A Richard no se le ocurre. Igual de esperanza. Bueno, lo que yo pude ver es que reaccionamos de inmediato sin saber más cosas, ¿no? Por ejemplo, el rey tomó una decisión en base a su enojo que tenía en ese momento, ¿no? Y no vio el por qué, no se dio la tarea de investigar el por qué desde un inicio decirle que qué bueno que le habían cortado el dedo, ¿no? Y a eso lo llevó a que, o sea, que corriera a su súbdito, ¿no? Entonces, bueno, podríamos adelantarnos en cierta forma, ver qué consecuencia puede traer nuestra reacción para en base a esa ver cómo nos podemos comportar. Exacto. Sí, exacto. Y creo que nos faltó Max. Max, ¿estás ahí?
No. No, no está Max, ¿verdad? Bueno, entonces, Betty, ¿quieres comentar? Sí, pues ya con el paso de los años nos damos cuenta que las cosas sirven para algo, que algunas veces no las logramos entender y nuestra emoción reactiva al principio es muy sin pensar. Este súbdito lo que hizo fue, quizás su filosofía de la vida era muy diferente a la del rey, y eso le hacía vivir la vida más alegre en todas las cosas que estaban a su alrededor, a diferencia del rey, él teniendo todas las cosas para poder ser feliz, hablando de las cosas económicas, pues le faltaba esa pequeña parte de lo espiritual que tenía su súbdito. Entonces, sí, es cierto que reaccionamos con enojo, como lo hizo el rey, pero pues se trata de identificar las emociones y darle un giro, ¿no? A esto, ver qué lección me puede dejar de esto. Está muy bonito el cuento, me gustó. Gracias. Okay. ¿Alguien más? Bueno, y falto yo nada más, entonces. Sí. Entonces, bueno, ya todos creo que comentaron esas ideas y creo que las tienen muy identificadas, lo cual me da gusto. Hay una que nos pidió Esperanza que identificáramos emociones. Hay una que no hemos mencionado, que es la de los salvajes. Los salvajes mostraron repugnancia por el rey, porque estaba incompleto, ¿no? ¿Sí estoy bien? Ajá. Y algo importante que decía Esperanza es eso, y hay que identificarlo. A veces alguna emoción viene por una costumbre, ¿no? Entonces tienen la costumbre de que si el que iban a sacrificar no estaba completo, pues era impuro. Entonces hay muchas ideas que luego tenemos en la cabeza, todos, que finalmente dicen, bueno, ¿de dónde vino esta idea? Pues hay que ver de dónde viene. Que mejor es una idea que viene de la cultura, de la familia, de algo que nos enseñaron, y a lo mejor podemos agarrarla para hacer otra cosa distinta, ¿no? Por los salvajes hubieran tenido a quién sacrificar, si hubiera alguien dicho, oigan, ¿saben qué? No, pues no importa que no esté completo, pues le quitamos todos los dedos y ya está parejo, ¿no? Pues ya lo podemos sacrificar. Exacto. ¿No? Sí, en efecto, así es. Y justo aquí lo importante es que el súbdito seguro que tenía el mismo miedo que tuvo el rey. La única diferencia es que él fue asertivo en el manejo del mismo. Y el rey siempre fue lo que yo les decía, impulsivo, sentía y reaccionaba, lo cual no dejaba que filtrara la parte cognitiva. En efecto, esta tribu lo que hace es la representación de los que no son igual que yo, que no piensan, no sienten, no viven igual que yo. Y entonces por eso puedo ser segregado, rechazado o hasta crucificado por lo mismo, ¿no? Entonces es importante distinguir quién soy yo. Esa es como la base de todo. Si yo sé quién soy, qué emociones tengo y cómo las manejo, nadie me va a ganar en ese sentido. Pero si no sé quién soy, ni cómo manejo mis emociones, ni qué emociones tengo, lo único que voy a hacer es ser reactivo. Y por la vida voy a ir cometiendo errores que me puedan meter en más conflictos emocionales. Por eso es bien importante el manejo asertivo de las emociones. No sé si Esperanza, ¿me hiciste favor de compartirles el video? Sí, claro. Sí, lo compartí. No sé si lo hayan visto. Okay. Sí, la mayoría creo que lo vio. La mayoría sí, que estamos platicando. Yo sí lo vi. ¿Sí? Ok. Me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. A ver, empezamos con los chicos o las chicas, quien quiera. Por si las dudas, ¿es el video de esas personitas, de esas personitas que cambian de color? Ajá. Que cambian de color. Pues a mí se me hace de como el estado que estés, es como se lo vas a decir a los demás. Por ejemplo, en el video nos decía que el señor estaba enojado por el trabajo, entonces lo cual hacía que también lo expresaba con el niño, entonces por eso también como que el niño se sentía molesto, pues porque no podía estar feliz cuando veía a su papá molesto. ¿Cómo que afecta? Eso. Ok, ¿de acuerdo? Ajá, o ¿Qué sea, más? que afecta de una persona a otra. Yo digo que más bien... Si no sabes controlar bien esa emoción o sentimiento, puedes afectar a otras personas sin querer.
Pues por decir. yo creo que era como que todos en la ciudad estaban tristes y aburridos, pues porque no podían hacer, por ejemplo, un dibujo, tenían mucho trabajo y pues ya. Como que lo demás, Ok. la sociedad o los problemas te afectan. Exacto, Ok. exacto, eso es importante, exacto. María, ¿tú quieres comentar algo? Para acabar con las chicas. Pues yo veía como que el niño era como cualquier otro, como muy soñador, espontáneo, tenía ideales, era pues un niño. Y yo veía como que su papá pues es como que ya ve todo lo que el niño no ve por su edad, no porque sea tonto. Y entonces cuando el niño, cuando el papá le metía todos los libros a la mochila, y luego la hacía pequeña, me daba cuenta como que eran todos los problemas, pero reducidos a como a una dimensión en la que el niño le cupiera en la cabeza los problemas. Pero el niño, al quitarse la mochila, se quitaba los problemas, porque en algún momento el niño caminaba como si se fuera a caer porque la mochila le pesaba mucho. Eso para mí era como una representación de que por más que su papá le dimensionaba los problemas, el niño los seguía sintiendo y le pesaban. Entonces se los quitaba. Y su refugio era como poder pintar en las hojas de la escuela lo que él quería. Y me daba cuenta que cuando su papá regresaba como blanco, como gris. Y era porque estaba triste o porque estaba frustrado. Entonces como que un cálido abrazo con el niño era lo que lo reconfortaba. Y cuando el niño empezó a sentir y comprender el peso de los problemas, empezó a ya no sentir alegría cuando veía a su papá, ya no sentir emociones porque ya estaba muy triste. Y es lo que pasa, supongo, con las personas que se quieren suicidar, como que sienten que ya nada tiene sentido y van perdiendo su color. Y eso es como lo que yo vi en el cortometraje. Como su sentido. Era como los dibujos representando los sueños y la mochila los problemas. Okay. Ok. Bien, ¿Quién ¿alguien más más? quiere comentar algo? Max, Gadiel, Rayo. Sí, sí, es que a mí tuve problemas técnicos con mi celular. Se apagó, pero sí los oía. Ok, ¿viste el video, Max, de que nos compartieron en el chat? ¿No lo viste? ¿Cuál? ¿El del niño que Ese va a de la escuela? colores. Sí. ¿Qué te pareció? ¿Te Sí, gustó? ¿No te gustó? ¿Qué sí, hasta se encontraste? lo mostré a mi mamá diciéndole para para que veas lo que pasa en la escuela. Ok, Las maldades que hacemos. Sí. ok. Gadiel, Rayo, ¿quieren agregar algo más? Bueno, yo, a mí me gustó mucho. Bueno, ¿falta alguien de los niños? No sé. Yo. Fernandito. Ah, perdón. Fer. No, Fer creo que no lo vio, para variar. Pero no te preocupes, se lo dejamos de Tenía tarea. que ser mi Lo hermano. estoy viendo. ¿Quién nos faltaba? Yo. Caru Ah, Santi. y Caru. Y Richard. No, pero los adultos son después. Ah, bueno. de los niños, ¿quién falta? Santiago y Gadiel. De hecho, yo también se lo mandé a mis amigos. Es que yo de lo que yo mi perspectiva del video fue que pues sus libros, como decía María, eran los problemas de, por decirlo así, la vida. Se desahogaba y cuando veía al otro como Músico. tocando el violín, como que se apasionaba. Eso le gustaba, ¿no? Le gustaba oír escuchar la música. Y al irle su papá quitando esa emoción, que fue
prácticamente apagando su color, literalmente se fue haciendo tipo clarito, clarito, clarito. Ok. ¿Qué rayo? ¿Quién más nos falta? Bueno, yo Yo soy, también. bueno, pues yo le doy. Bueno, pues yo ya había visto ese video, en la escuela me lo dejaron de primero. La verdad, muy bonito el video porque refleja muchas cosas que hacemos, que nos pasan en la vida diaria. Cuando un papá nos quiere quitar felicidad, como un papá malo, algo así refleja de inicio, porque le quiere quitar sus emociones. Bueno, y esa mochila pues yo vi como que se le caían. Y podría ser, no sé, unas que los cuadernos sí pesen mucho porque los así. Y luego pues cuando llegaba el papá, pues siempre se ponía azul de felicidad, que no tengo idea de por qué es azul, si tendría que ser amarillo, pero bueno, será que lo estoy viendo, no sé, como abajo, no sé. Igualita a la mamá. Y bueno, pues llegó un punto donde el niño pues ya no tenía felicidad y pues el papá se quedó como blanco por un tiempo. Pero luego me encantó una parte donde pues el papá le da felicidad, que es lo que nunca pues había visto así, de ese modo. Ok, ahora sí los adultos. Creo que ya hablaron todos los chicos. Sí, bueno, creo que falta Max y no sé si Fernando ya lo acabo de ver, quiere comentar algo. Sí, de hecho mi mamá también quiere comentar. Sí, tú comenta. Bueno, pues adelante. Adelante, adelante, venga, Mara. Ay, perdón, no, es que le estaba explicando porque como que pareciera que la mochila de la escuela es precisamente la sobrecarga. Y como decía Gadiel muy bien, él identifica que son como las responsabilidades que se van aumentando en el trayecto de la vida y, o sea, las responsabilidades que los adultos les ponemos a los niños y las que van adquiriendo también en la escuela, en donde no se les permite ser ellos mismos. Y entonces la restricción en la casa, la restricción en la escuela, imposibilita que los niños puedan ser realmente felices y se les va acabando precisamente la alegría y el color. ¿Sí soy yo? ¿Sí soy yo, perdón? Sí, soy yo. Uh-huh. Ok, gracias, Mara. Max, ¿quieres comentar algo? Pues, de hecho, a mí me pareció muy bonito el video, porque, pues sí, es algo raro que un niño sea feliz en la escuela y en todos lados, pero, o sea, al principio todos son felices y sí, pero de repente van cargando y cargando y cargando con más responsabilidades que pues apagan su felicidad y pues entonces se vuelven blancos ahí como dice. Exacto. Y pues Exacto. el papá también obtenía la felicidad de su hijo, porque si él estaba feliz, el papá también lo estaba. Exacto. Ok. No, Esperanza, mamá de Melanie, ¿quieres comentar algo? Y ya cierro yo. Bueno, no sé si está en lo correcto, yo vi el video, me gustó mucho, que las emociones también son como transferibles. ¿Qué quiero decir con esto? El niño en un momento era muy, muy contento, aunque llevaba una carga de problemas desde la casa. Él cuando pasaba por donde tocaba el violinista, a él le alegraba. Pero cuando salía de la escuela, con el contacto del papá que llegaba estresado, llegaba enojado de la carga de trabajo, él le, ¿cómo decirlo? Le transmitía ese sentimiento, esa emoción a su hijo y los dos tenían la misma emoción. Y pudiéramos percibir en el video que iba a ganar la emoción negativa, ¿no? Que la tristeza o el coraje, que podía ir sintiendo el papá hasta que el papá identificó
su emoción a algo positivo, cuando vemos que incluso él imita, cuando ya no estuvo el violinista, y él lo imita, ¿no? Y el niño se vuelve otra vez feliz. Entonces, creo que las emociones también son transferibles. Si yo me siento triste, probablemente mis hijos se puedan sentir tristes porque ven a su madre triste. Eso es lo que yo entendí. Ok. Bueno, entonces yo cierro. Bueno, ya comentaron creo que muchas cosas. A mí me llamó la atención dos cosas. Una es que efectivamente creo que el problema no era lo que hacía el papá o el niño. O sea, los dos iban con cierto gusto a sus actividades. El problema realmente era que esa actividad en específico, ese sentimiento que tenía el niño de decir, bueno, me llama la atención en esta parte de la música, el papá y los maestros como que lo veían, no, tienes que hacerlo de esta forma, ¿no? O sea, como que querían encuadrarlo a algo. Pero realmente era ese punto. A veces creo que si somos observadores y detectamos los puntos que hay que trabajar, pues lo demás puede ir caminando como ya lo tenemos, ¿no? Y la otra cosa que también me llamó la atención es, y voy a poner un ejemplo, no sé si, bueno, mejor si quieres, Esperanza termina, y al final les doy este ejemplo que me pareció excelente como para cerrar el día de hoy. Ok, de acuerdo. Pues bueno, básicamente la idea de que vieran este video era que, digo, lo podemos interpretar, tiene interpretaciones educativas, formativas, no nada más emocionales. Lo que yo quería que vieran es que la emoción del niño era una y la emoción del papá era otra, por eso la diferencia de colores. No es que necesariamente sean los colores como nos enseñan en la escuela, que si el amarillo es alegría, que si el azul es tristeza, no. Lo que hay que identificar es que cada uno como individuo tenían emociones diferentes. El tema es que justo el niño tuvo que aprender, esa ya no era su emoción, ese ya era un sentimiento porque ya era cognitivo. A partir del papá, él aprendía que debía callar, que debía obedecer y que dejara de sentir esa música que a él le gustaba. ¿Sí me explico? Y realmente aquí, bueno, el cambio del mismo es porque el padre hace un cambio cognitivo y al hacer el cambio cognitivo vuelve a ser él y por ende le regresa la autonomía emocional al niño. Digo, hay otras interpretaciones, les puedo dar una N cantidad de interpretaciones que tiene ese video, pero básicamente lo que yo quería que vieran era el manejo de las emociones, que es lo que nos tocaba trabajar el día de hoy. Ahora sí quiere hablar, Fer. A ver, Fer. Bueno, lo que yo vi es que el niño tenía un sueño, una aspiración y pues el papá no lo veía así, lo que quería era que el niño fuera igual que el papá y pues el niño quería ser músico y el papá le fue cortando su inspiración. Mira, también esa parte no la habíamos visto, exactamente. Muy bien. Yo calladita me veo más bonita, tocaya. Okay. Pero bueno, ok, entonces básicamente no sé si tengan alguna otra duda, pregunta o comentario. No, bueno, ¿vas a cerrar con algo, Esperanza? ¿O Ya les, vamos... ahorita en donde chat. escribe, ya les puse la línea de las actividades que pueden hacer en caso de sentirse ansiosos o de alguna manera tendenciosos a la depresión, que si se quieren cortar o que si quieren agredirse. Estas alternativas son alternativas, pero la recomendación básica es acérquense a alguien, lean, inventen historias, crear historias ayuda muchísimo a no deprimirnos. Yo sé que ahorita estamos pasando por una situación muy complicada, de no poder salir y sabemos que esto va a ir en aumento. Entonces, si ustedes crean sus propias historias, si les gusta pintar, pinten, si les gusta leer, lean, y a partir de ahí creen mundos alternos. Eso siempre va a ser una alternativa, sobre todo a la edad de los pequeños. ¿Por qué? Porque esos mundos alternos nos ayudan a liberar eso que no podemos liberar en otros entornos. Nada más. Exacto, ok. Bueno, yo quería contar algo más, mejor precisamente tomando todo lo que estamos comentando, es cómo les cayó la noticia, y lo voy a referir al video, de que salió hoy de que finalmente probablemente la cuarentena dure un poco más, y en lugar de que la escuela regrese en el 30 de abril, probablemente lleguen a
se va a rezar hasta el 17. Entonces, yo les pregunto nada más a dos, ¿qué Hasta el sienten cuando 1 se de hacen? julio. Exacto, o más allá. Entonces, nada más 2 personas comenten. Si yo les digo esa noticia, ¿qué sienten? Miedo. Miedo, exacto. Ahora, fíjense y fíjense, yo también sentí así como, dije, ay, no, o sea, más tiempo. Pero fíjense el ejemplo del papá. Con el papá ya le cae el 20 de que lo que quiere el hijo, y como dice, hace el proceso, y lo lleva a donde está el músico ya no está. ¿Qué puede hacer el papá? No sé si se murió, se cambió de lugar o algo pasó, pero ya no está. ¿El papá puede hacer algo al respecto de traer el músico? donde estaba. Exacto, no puede. Y es lo mismo que ahorita pasa con esa situación. No podemos decir, bueno, pues no, pues yo salgo y salgo, ¿no? O sea, me tengo que quedar. Pero el papá hizo algo distinto. Con lo que tenía, hizo algo. Entonces, imitó al músico, ¿no? Entonces, hizo algo con lo que tenía y el hijo finalmente, pues, se sintió encantado y ¡pum! Cerró. No tuvo al músico, pero buscó una alternativa. Entonces, creo que es lo que estamos comentando ahorita, ¿no? O sea, las emociones hay que canalizarlas para que finalmente hace algo con ellas. Exactamente. Excelente comentario, porque sí, así es. En efecto, la idea de que las cosas no puedan ser a lo que estamos acostumbrados, a veces nos puede paralizar. Pero yo realmente digo, independiente de la parte económica, que es la responsabilidad de los adultos, que eso nos estresa un poquito más, creo que es una oportunidad que tenemos como padres de acercarnos y conocer a nuestros hijos en otros entornos. Sentarnos a hacer cosas que siempre quisimos y no pudimos por tiempo. Además de que dicen que necesitamos 15 días para bajar el estrés. O sea que el estrés laboral ya bajó. Entonces tenemos la oportunidad de poder convivir de manera diferente con nuestros hijos y yo creo que es una oportunidad si lo queremos ver así. También podemos verlo como negativamente, pero creo que hay más oportunidades de hacer, crear y convivir de manera diferente, hasta cambiar el propio sistema, aquello que no hayamos podido platicar. Es importante que puedan hacer una mesa redonda con los padres, los abuelos y platicar de aquello que nos habíamos quedado callados. Ayuda muchísimo al alma y ayuda a canalizar al sistema a una mejor forma de vida. Exactamente, bueno, pues no sé si ya no hay más que comentar. Nuevamente, Esperanza, muchas gracias. La verdad es de que, ¿De qué? digo, creo que fuera de los demás comentarios que pueda haber, pues gracias por tu tiempo, por tu entusiasmo. La verdad es de que yo aprendí bastantes cosas. Y también les agradezco a todo el mundo, que todo el mundo aportó y vio el video. Y vaya, aquí estamos. Nos echamos ya casi 2 horas, chicos, platicando. Ok, pues bueno, yo como siempre quedo a sus órdenes, espero que les haya sido útil lo que les compartí y pues cualquier cosa, pues bueno, sigo a sus órdenes. Listo, pues gracias, Esperanza. Bueno, Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye. Pero 10 likes hoy. Hola, chicos, bye. Vamos por unos likes. Richard, ¿Qué ¿no me onda? puedo ir al penúltimo? ¿Me puedo ir Sí, está bien. penúltimo? Sí, está bien. Ahí como se que van a ir saliendo. Bye. Bye, hasta luego, Melanie. Bye. Hasta luego, Esperanza. Adiós, María. Adiós, Gabriel. Gracias. A ustedes, chicos, gracias. Adiós. Hasta luego, Rayo. Hasta luego, espérate, hasta que... Pero me quiero el último. Fue Richard. Adiós. No me saques, Richard. A mí no. Bueno, chicos, yo ya me tengo que ir también. Los dejo. Cuídense. Adiós, Anion Sinri. Nos vemos mañana. Pero Gabriel, ya nos quedamos tú y yo. Vale. Nos vemos mañana, chicos. Bye. Sí, bye. Yo me salgo y ya. Espera. Vale. Nos vemos, Gabriel. Espérate. ¿Ya? Ya, adiós. Vale, bye. ¿Cuándo es la próxima reunión? ¿Mañana? Mañana a las 6. Tapete de yoga y ropa cómoda, ¿no? Correcto, así es. Adiós. Órale, bye.